Tomamos un momento para discutir acerca de las habilidades que necesitamos trabajar. Primero tenemos que determinar lo que es la numeralidad temprana de los niños. Hay estrategias para eso. La definición del término de numeralidad temprana se considera diferente, depende de los expertos, dependiendo de los expertos, según las habilidades del niño, pero vamos a utilizar al Consejo de Matemáticas, el aprendizaje del Consejo de Matemáticas. Según esas guías, se define la numeralidad temprana en la manera como los niños entienden los números y las operaciones y cómo utilizan las estrategias para resolver problemas complejos. Los estándares de matemática que los ven aquí en el lado derecho de la pantalla se identifican por la NCTM como las bases para entender los conceptos de números y operaciones, álgebra, geometría, medidas y también análisis de datos y probabilidades. Algunas de estas cosas van a ser familiares para ustedes, algunas no mucho. Esta lista de ejemplos no es muy detallada, pero tiene muchas de las habilidades individuales que están incluidas en estos estándares generales, como por ejemplo la identificación de números, el conteo, la habilidad de contar 1, 2, 3, 4, 5, entender qué número se refiere a un número de artículos. Eso se le llama correspondencia. O sea, por ejemplo, un dedo arriba quiere decir el número 1. Entender que un número de objetos se mantiene siendo el mismo monto o número, incluso si se le cambia de lugar. Eso se llama conservación de el ah, valor. También cómo dividir los números o dividir números. eh, Conocer el valor de los números, también conceptos de medida, como saber qué es más grande, qué es más pequeño, o las cantidades como más y menos. Sumar y restar cantidades y también series o patrones. Hay más habilidades, pero esas son las básicas que vamos a enseñar para comenzar. ¿Por qué es tan importante enfocarse en la numeralidad temprana? Estas habilidades son importantes porque los niños tienen que tener competencia matemática y habilidad de utilizar la matemática en el día a día. Estas habilidades son importantes de enseñar porque mejoran las oportunidades de los estudiantes en el futuro. Así que sabemos que muchas habilidades de numeralidad temprana, como entender y analizar la matemática, es importante y para muchos niños estos conceptos se desarrollan muy temprano, incluso en la infancia, dentro de los primeros 5 años de la vida. Los niños de preescolar y los infantes demuestran que tienen habilidades complejas de matemática como las series, explorar las formas geométricas, contar números, contar objetos. Cuando los niños son pequeños, ellos necesitan especialmente esa oportunidad para poder desarrollar la competencia en la numeralidad, porque esas habilidades van a ser un indicativo muy importante para su desarrollo de la matemática más adelante. Muchas de esas habilidades se desarrollan antes de que ellos tengan cualquier experiencia en la escuela. Hay unos niños que tal vez no tengan estas habilidades aún debido a diferentes factores. Tal vez ellos no han experimentado o no han sido expuestos a ese tipo de conceptos en el ambiente. Tal vez es un asunto cultural o educacional. O puede ser que como los estudiantes que estamos hablando hoy son los niños que tienen discapacidades de conocimiento significativas, entonces les demora el progreso para estas habilidades. Para estos niños tenemos que tener intervenciones más intensas, que sean explícitas
para enseñar estas habilidades de numeralidad temprana que se comienzan en el kindergarten y que terminan hasta la secundaria. Nunca va a ser muy tarde para poder enseñarles estas estrategias. Plan de estudios de matemática que utilizamos en las escuelas de Fairfax les da a los niños la oportunidad de esta intervención temprana y combina estas habilidades de matemáticas de los recursos de educación temprana y luego enseñándoles estrategias para los niños que tienen discapacidades de aprendizaje. Para algunos, estas son solamente maneras especiales de estudiar que tienen efecto en cómo los niños aprenden, dependiendo de los recursos que tengamos. Pero vamos a hablar de las mejores prácticas que tenemos dependiendo de estos recursos que tenemos y cómo estas se enlazan y se aplican para enseñar estas habilidades de numeralidad temprana. En esta parte de la presentación estamos resaltando las estrategias que vamos a discutir cuando ponemos am, estas prácticas en el salón de clase que tengan para los niños que tienen discapacidades. Hablamos del tipo de respuesta que los niños van a dar. Hay una estrategia que se llama evaluación según un modelo, eh, indicaciones directas, tiempo de respuesta. Entonces vamos a hablar de todas estas en la siguiente parte de la presentación. El primer paso más importante antes de comenzar la instrucción es identificar cuál es la respuesta del niño, cómo el niño responde. Usualmente hay varios modos de respuesta según el niño, como incluso los adultos tenemos diferentes maneras de respuesta. Así que esta es una guía más o menos para determinar eso. Algunos ejemplos son por un niño que no tiene, no puede hablar, verbalmente expresarse, o que no tenga movimiento en las cabeza o en las manos. Tenemos que considerar tal vez la vista como un método de respuesta. Tal vez ellos pueden mirar directamente la respuesta que ellos quieren dar. Y esa tal vez sería la mejor manera para que ellos puedan elegir dentro de las opciones o contestar alguna pregunta que se le haga. Alternativamente, un niño que tal vez no tiene dificultades motoras, pero que puede utilizar sus manos y sus brazos, pero no puede expresarse verbalmente. Tal vez podemos utilizar de que ellos señalen o toquen como respuesta. Esto vemos muy seguido con los niños que tienen estas discapacidades de aprendizaje. Ellos usualmente señalan o tocan lo que quieren enseñarnos o para responder las preguntas que les hacemos. Y bueno, también podemos tener niños que pueden expresarse ellos mismos verbalmente con su voz, o tal vez verbalmente, pero utilizando a un dispositivo de comunicación, y eso también se considera una respuesta verbal, incluso cuando están utilizando el aparato para comunicarse. Si utilizamos cualquiera de estos métodos para las respuestas, o si tal vez utilizamos los tres con un niño, tal vez hay otros tipos de eh, maneras que podemos ayudar a los niños para responder, aparte de los que son mencionados aquí. Una cosa en la que hay que pensar es que los niños que están recién comenzando a acceder a este tipo de am, aparatos para comunicarse también están recién aprendiendo a utilizarlo, pero tal vez no puedan comunicarse fluidamente con ellos. Así que cuando los niños están pequeños, están comenzando, tal vez pueden comunicar necesidades básicas o respuestas básicas. Así que para la instrucción, eh, cuando les enseñamos algo, tal vez sería más práctico pedirles que señalen o que toquen en vez de contestar con am, el- la tablet o el celular que tengan. O tal vez que muevan la cabeza o hagan gestos señalando la respuesta que ellos quieren elegir. Tal vez de esa manera ellos puedan dar una respuesta más rápida y más completa hasta que aprendan a utilizar esos dispositivos. Así que estamos tratando de
Siempre tenemos que tratar de que los niños, darles la mayor posibilidad de comunicarse y la manera de que nos den la respuesta más precisa para alcanzar las necesidades del niño y sus preferencias. Y también tenemos que tener en cuenta cómo ellos pueden demostrar su conocimiento de la mejor manera dependiendo del tema. Así que es posible que ustedes hayan identificado con sus niños la manera más precisa o la mejor manera para que su niño conteste. Y eso es magnífico. Si ustedes ya saben cuál es el modo de respuesta más efectivo para su niño, si lo pueden poner aquí en el chat, me interesaría mucho saber qué es lo que ustedes utilizan en casa. Aquí hay una persona indicando que su niño es verbal, que puede hablar. Otra persona me dice que ellos escriben la respuesta del niño, también señalar y verbal, también según la tablet. También ellos pueden tipear la respuesta en lugar de elegir las figuras cuando ya están en ese nivel. Una persona dice, mi niño recién ha comenzado a utilizar el lenguaje verbal y señalar verbal. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Si ustedes tienen un niño que todavía está trabajando y ustedes están trabajando para entender la mejor manera de responder, está bien, entendemos que la realidad es así y les recomendamos que continúen teniendo esa conversación con los maestros de sus niños, con las terapistas de habla y lenguaje, con las personas que nos ayudan con los servicios de tecnología, si es que tienen uno de esos ah, que les, con las personas que les ayudan en el salón de clases. Esos son recursos que tienen en las escuelas. También tenemos aquí un am, folleto que también les da una guía de cómo determinar el modo de respuesta que les puede ayudar a determinar a ustedes cuál sería el modo de respuesta más preciso o mejor o más o el mejor manera de más respuesta para su hijo. El proceso para hacer esto puede tomar tiempo, experimentación, también instrucción directa de parte de los maestros, pero esto realmente es el primer paso para poder identificar qué es lo que su niño sabe y qué no sabe académicamente. Y eso es una herramienta súper poderosa. La comunicación, por supuesto, es lo más importante que podemos enseñarle a nuestros niños, así que siempre hay que comenzar por eso. No tiene que ver directamente con la instrucción en matemática, pero tiene un impacto muy significativo en la instrucción de matemática. Ahora les voy a enseñar un video de un ejemplo tiene ejemplos de cómo los niños pueden contestar a diferentes preguntas con opciones y esto es relacionado a una clase de matemática. Me dice, ¿me puedes decir cuál es el número uno? A ver, elige una sola respuesta. Muy bien, te vi que lo estás mirando al 4 muy bien. Vamos a ver si el otro niño puede encontrar el número 3. Es. Ujú. Muy buen trabajo, Chandler. Número 3. Ok, espero que esto les haya demostrado un poquito em, cómo se pueden pedir respuestas en un salón de clase y como en un solo salón de clase hay diferentes maneras de respuesta de diferentes niños, con la vista, tocando, emparejando. Todo esto pueden utilizar los niños para demostrar lo que saben y para comunicar sus respuestas. Esto es muy similar a lo que ustedes podrían ver en una clase de nuestro condado para los niños que tienen discapacidades significativas de aprendizaje. Una vez que tenemos un modo de respuesta determinado,
Ya podemos involucrarnos directamente en la instrucción. Em, la manera de modelar la enseñanza es, digamos, la manera como uno enseña diciendo yo lo hago y luego lo haces tú. Ah, como que uno le enseña al niño lo que necesitas que haga, diciéndole, mira, mira lo que estoy haciendo. Y luego le pides al niño que lo haga. Luego lo tienes que guiar y que lo practique contigo o hacerlo conmigo, hazlo conmigo. Y después de eso tenemos el ejemplo y práctica y luego al final es la evaluación o el examen y se les dice al niño, ahora hazlo tú y eso les permite que ellos desarrollen las habilidades independientemente sin la ayuda de ustedes. Esto es algo que ustedes prácticamente hacen en casa, estoy segura que lo hacen en casa sin darse cuenta. Es algo que hacemos todos aquí en la educación general e incluso en las educación especial. Así que les voy a enseñar otro video donde pueden ver esta práctica en acción y pueden ver cómo el profesor o la profesora, el maestro o la maestra dicen el método de yo lo hago y luego tú lo haces. A ver, di grupo. El niño responde grupo. Ahora vamos a juntar dos grupos pequeños para hacer uno grande. Perdón, voy a avanzar el video hasta donde necesito a la parte que necesito que vean. Ok, vamos a agrupar aquí los pescaditos van a ser morado y los ranas van a ser verde. Entonces vamos a hacer un grupo de dos aquí en este círculo para ver cuántos cangrejos hay. Son los verdes. Hay uno, dos. Ahora es tu turno. Puedes poner dos cangrejos en este círculo y son verdes. Entonces tú hiciste un grupo de dos y me demostraste cuántos cangrejos hay. Ahora vamos a hacer otro grupo pequeño. ¿Cuántos cubitos tenemos que poner aquí? ¿Cuántos? Tres. A ver, mírame cómo lo hago yo. Vamos a hacer un grupo de tres. Uno, dos, tres. Tres pescaditos. Ahora tú tienes que hacer un grupo de tres. Ok, vamos a chequear. Ya hicimos el paso 11. A ver, revisa si lo hiciste bien. El paso 2 es resolver el problema y escribir la respuesta. A ver, vamos a revisar la oración matemática aquí. 2 más 3 es igual a... Y aquí ponemos la respuesta. Entonces, ¿cuántos animales tenemos en total en la playa? Eso resuelve el problema. A ver, utiliza tus manos y vamos a hablar grupo pequeño y grupo pequeño. Puedes hacerlo conmigo, ¿sí? Un grupo pequeño y otro grupo pequeño se combinan en un grupo grande, en un grupo grande. Entonces agregamos o combinamos los dos grupos pequeños en un grupo grande. Y vamos a contar cuántos animales tenemos en la playa. Mírame primero. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco animales. Y lo voy a escribir aquí en mi respuesta. Tu turno. Tienes que combinar los cubos para hacer un grupo grande y contarlos.
¿Puedes hacerlo? A ver, júntalos y ahora cuántos tienes. ¿Cinco? Sí, tienes cinco, entonces tienes cinco y tienes que escribirlo en tu respuesta. Ujú. ¿Cuántos animales ves en la playa? ¿Cuántos? Cinco. Muy bien, cinco. ¿Adivina qué? Lo logramos, lo terminamos. Ok. Esto es más o menos, espero que puedan ver cómo es la combinación de a enseñar con el ejemplo, modelar y también a permitirles dar respuestas independientes. Otro procedimiento que es similar y también es muy efectivo se llama retraso en el tiempo. Esto es, por ejemplo, cuando uno se le da instrucciones directas a los niños y luego ir quitando las instrucciones poco a poco. Esto reduce errores y aumenta el éxito de los estudiantes. Entonces, cuando les enseñamos alguna habilidad nueva, comenzamos con lo que es una demora de 0 segundos. Eso significa que damos una instrucción e inmediatamente les, eh, les señalamos o les enseñamos la respuesta correcta. Así que, por ejemplo, si yo le estoy enseñando a un niño operaciones con números, aquí como aquí en la pantalla, o una operación matemática como más, menos, igual y cosas así, vamos a mostrarle al niño la operación y le vamos a dar la instrucción y le vamos a señalar el más. Entonces, ven esta flecha roja, dice que tiene que utilizar el signo de más en el mismo momento que nosotros le estamos preguntando o pidiendo que utilice el más. Si yo estoy con un niño, probablemente solamente le señalo con el dedo. Eso se llama retraso de 0 segundos porque eso no estoy dejando ningún segundo entre cuando hice la pregunta y cuando les doy la instrucción. Esto se llama también enseñanza sin errores porque no le das oportunidad al niño de contestar incorrectamente y eso está bien. Ese es nuestro primer paso, que es efectivo y simple. Mientras que seguimos enseñando la estabilidad, tenemos que más o menos considerar por cuánto tiempo queremos instruirlos así con la regla del retraso de 0 segundos y ver más o menos, analizar cómo progresan. Los estudios dicen que los niños con discapacidades severas de aprendizaje, ellos necesitan varias repeticiones para aprender un concepto. Por ejemplo, hay niños que están en esta estrategia del retraso de 0 segundos por mucho tiempo, pero también hay que decir que ellos no pueden estar por siempre en este tipo de aprendizaje, en este tipo de enseñanza, porque tenemos que comenzar a incluir las respuestas y darles chance para que contesten. Así que luego comenzamos con el 2 o 3 segundos de retraso para la respuesta o varios segundos de retraso para para la respuesta. Aquí les damos las opciones, les damos la dirección de que ellos señalen cuál es la señal de más y le damos 2 o 3 segundos para permitirle al niño que dé una respuesta independiente. Y aquí es cuando tenemos que considerar el tiempo de espera dependiendo del niño. Cada niño es diferente dependiendo de su procesamiento, razonamiento, así que unos niños necesitan más tiempo de espera y otros niños van a necesitar menos. Así que si ustedes tienen un niño que necesita tener, o sea, que necesita mucho tiempo para mover la cabecita o las manos y señalar la respuesta, les tenemos que dar más tiempo, por supuesto, para que lo hagan, para que tengan la respuesta. Si hay un niño que está utilizando eh, el aparato para contestar, tal vez le podemos dar menos, pero tenemos que darles tiempo para que procesen la pregunta en su cabecita, formular la respuesta y después tienen que identificar dónde eh, encontrar la respuesta en su aparato para la comunicación. A algunos niños hay que darle hasta 10 segundos de espera para que ellos puedan dar la respuesta. Yo no sé si ustedes han contado 10 segundos en su cabeza, si lo han hecho, es un tiempo largo.
Lo siento si yo dejo de compartir mi pantalla por alguna razón. Otra estrategia muy válida de enseñanza es el uso de las instrucciones. Vamos a utilizar esto diariamente con nuestros niños y probablemente ya lo hacemos, am, incluso con nuestros niños que se desarrollan típicamente. Y yo sé que yo lo utilizo regularmente para decirle a mi niño que se aliste en la mañana. Así que hay una variedad amplia de instrucciones que uno puede dar y estos son solamente unos ejemplos de estas. Pueden utilizar instrucciones físicas, gestos, verbales, instrucciones de proximidad cuando uno se acerca al niño. Pero aquí hay algunas de las que son más comunes, que las utilizamos más seguido. Primero, las instrucciones físicas. Aquí un adulto puede utilizar el contacto físico para enseñar al niño una respuesta correcta. Esto se considera usualmente el método más intrusivo, en la instrucción más intrusiva. Y estas instrucciones físicas son usualmente para las rutinas del día a día, como lavarse las manos. Ustedes agarran las manitos de los niños y los ponen bajo el agua y les enseñan cómo poner el jabón y enjuagarse. Eso lo pueden hacer con niños pequeños que están aprendiendo esas habilidades. Se les enseña físicamente con esa tarea, pero también se puede utilizar en una variedad de maneras. Vamos a utilizar este tipo de instrucciones cuando los niños recién están aprendiendo, cuando estamos enseñando una habilidad nueva y mientras más tiempo pasa y dependiendo de la habilidad, ya podemos ir quitando las instrucciones para hacerlo solamente parcialmente. Por ejemplo, si ustedes le están enseñando a un niño cómo contar objetos uno a uno, tal vez pueden primero físicamente agarrar el dedito y hacerles que toquen cada objeto uno a uno, pero luego pueden ir quitando esa manera de enseñanza y ah, quitarles un poco la instrucción y luego ellos pueden ir contando sin que los hagan mover el dedito uno a uno. También hay instrucciones visuales, también se utiliza ampliamente. Aquí el adulto les va a dar algún tipo de visual como un objeto o un dibujo, una figura o tal vez un cuadro con colores y códigos. Estos ejemplos incluyen que un niño encuentre, por ejemplo, que encuentre todos los triángulos en una página que tenga varias formas geométricas y podemos poner la figura de un triángulo arriba para que ellos sepan cuál es el triángulo y eso es una ayuda visual. O tal vez le podemos decir a un niño que ponga los números del 1 al 5 en diferentes em, contenedores, cajitas y le podemos poner que los emparejan según el color y el número. Esa agrupación en colores también es como una instrucción en colores. Y también hay instrucciones con los gestos. Yo creo que eso lo hacemos todos los días y no nos damos ni cuenta. En este tipo de instrucciones, nosotros hacemos un gesto para pedir una respuesta. Por ejemplo, cuando les decimos que se pongan en fila, en línea, o podemos decir, vengan aquí, hagan la fila aquí, y les tenemos que señalar dónde tienen que comenzar la línea. Un ejemplo para con la matemática sería, por ejemplo, eh, darles una regla y golpearla un poquito para que ellos sepan que esa es la regla, o sea, es la herramienta que necesitan para am, hacer la asignación. Así que estos gestos son muy comunes.
Ahora también, si ustedes tienen algún otro tipo de manera de instrucción que utilicen regularmente, lo pueden poner en el chat. No tiene que ser en cuanto a la matemática, solamente instrucciones que ustedes les dan o diferentes maneras que ustedes les dan instrucciones a los niños, por ejemplo, cuando están en la mañana listándose. Audio como un temporizador. Yo hacía esto con mi hija todo el tiempo. Hey niña, hey bebé. Cuando ya es hora, el reloj va a sonar y tenemos que ir a casa o algo así. Pero no, no hacen caso, no les gusta. Es difícil siempre que los niños cambien de actividad entre algo que les gusta y lo que no les gusta. También instrucciones físicas o gestos. También verbales, por ejemplo, voy a contar y cuando lleguemos al número uno ya tienen que estar en la siguiente estación, cosas así en la escuela, en el salón. También dando ejemplos, modelando. Sí, también las instrucciones con el ejemplo son muy importantes. Sí, cuando los niños tienen que ir de un lugar a otro donde no quieren ir, se pueden también hacer instrucciones físicas un poquito más fuertes. Ok. Les he enseñado varias estrategias a ustedes ahorita y aquí hay un poquito de un resumen de lo que hemos hablado y antes de que avancemos un poco más voy a decir que ustedes tienen aquí como un folleto en el paquete que les hemos dado con diferentes instrucciones para enseñar diferentes habilidades a sus niños. Y para que los niños tengan éxito, pues tenemos que tratar de utilizar la menos cantidad posible de instrucciones. Si vemos que un niño ya está haciendo lo que se le pide, tal vez podemos considerar quitar un poco las instrucciones y cómo ir desapareciendo o quitando poco a poco las instrucciones porque el objetivo final es de que se conviertan en niños independientes cuando aprendan esas habilidades a través del tiempo. Así que hay que considerar cuánta instrucción el niño necesita o nuestro niño necesita antes de comenzar a quitar las instrucciones eh, poco a poco. Así que esa guía que les hemos dado en el paquete es de ayuda para ustedes para poder desarrollar estas estrategias. Aquí tenemos algunas preguntas que tal vez deberíamos preguntarnos nosotros mismos para ver si estamos poniendo estas prácticas con nuestros niños, si estamos utilizando esas prácticas con nuestros niños en la casa. Primero que nada, yo sé cómo mi niño se comunica o responde de la mejor manera. Es tocando, señalando, jalando, mirando, volteando la cabeza, utilizando en la tablet, tipeando, diciendo algo. ¿Cómo se comunican? ¿Cuál es la mejor manera de comunicarse que ellos tienen? Tenemos que intentar que ellos encuentren la manera más efectiva de respuesta, pero a veces también tenemos que situarnos en donde están en su desarrollo para encontrar esa respuesta. Otra pregunta es, ¿les estoy dando un ejemplo a mis niños antes de esperar que hagan las cosas independientemente? Yo creo que esta es una muy importante. A veces esperamos de que un niño haga las cosas por la edad del niño o porque ya lo vieron que otra persona lo hizo, que ellos se van automáticamente cómo hacer algo o que entiendan cómo seguir instrucciones verbales, pero tal vez no, tal vez necesitan que uno les enseñe con el ejemplo antes de que puedan continuar y hacer la actividad independientemente. También debemos pensar en qué tipo de habilidades puedo utilizar estas prácticas del retraso del tiempo. Por ejemplo, en qué actividades mi niño puede aprender con esa regla de la espera de 0 segundos, y por cuánto tiempo debo enseñarles de esa manera antes de que ellos puedan dar respuestas independientemente. ¿Y cuánto tiempo mi niño necesita para procesar mi pregunta y contestar físicamente? Como ya les dije, a veces nosotros tenemos muchas cosas pasando en nuestra vida y hacemos una pregunta
Yo hago esto con mi hija mismo y a veces no, ella no me contesta por un buen rato y a veces yo le repito la pregunta, le repito la pregunta y ella solamente necesita, en realidad, ella solamente necesita un poco más de tiempo para procesar mi pregunta. Entonces hay que darles a los niños la cortesía de que tengan un tiempo para procesar lo que les estamos preguntando. Y también, como ya les dije, qué tipo de instrucción necesita mi niño para que tenga éxito en realizar algún tipo de tarea o habilidad y cómo este tipo de instrucción le puede ayudar a mi niño, eh, cómo combinarlo con el tiempo que él necesita para las respuestas. Ahora que estamos familiarizados con más estrategias y prácticas para ayudar a los niños que tienen discapacidades significativas de aprendizaje. Vamos a hablar de las habilidades que se utilizan para enseñar la matemática. Esto se llama la CRA, es una secuencia que habla de eh, los conceptos abstracto, representacional y concreto. Si hablamos de la representación concreta, sería una imagen que le podría facilitar al niño entender de mejor manera un concepto en matemática. El trabajo que hace la CRA dice que tenemos que considerar la diversidad de los niños y cómo ellos aprenden. Los niños con discapacidades de aprendizaje y en realidad todos los niños necesitan diferentes niveles de apoyo y esto programa, digamos, representa eso. Algunos niños necesitan más ayuda con las maneras concretas como los objetos físicos o juguetes manipulables. Algunos niños se benefician más de una combinación de eh, la enseñanza en objetos concretos y abstractos. Y por supuesto el objetivo es de que estas representaciones numéricas o los símbolos de la matemática o ecuaciones, ellos puedan entenderlos. La idea es que hagan ellos conexiones explícitas entre el concepto y lo que tienen al frente sin que se le den muchas instrucciones. Aquí está la primera parte de lo que le estaba hablando. La primera parte es la enseñanza con objetos concretos para modelar los problemas matemáticos. En esta parte les damos el concepto matemático a los niños con materiales físicos como materiales de tres dimensiones, objetos que ellos pueden tocar y mover para promover el entendimiento de diferentes conceptos y procedimientos. Esto incluye, por ejemplo, eh, juguetes manipulables que ustedes ven en una escuela como cubos, cuadros de colores, pero también puede incluir cosas que son menos formales, como que se puede encontrar en casa, como por ejemplo popotes, sorbetes de colores, globos, diferentes cosas, ustedes, botones, ustedes pueden utilizar estas cosas y ayudarles a sus niños a utilizar esos objetos para entender los conceptos matemáticos. Cuando los niños interactúan con estos objetos manipulables, les ayuda con el razonamiento matemático y también son habilidades que les va a ayudar hasta la secundaria eh, y les ayuda a que puedan analizar la matemática de diferentes maneras. Todas estas pueden ser bien efectivas incluso para niños que están en secundaria. Aquí hay un ejemplo de lo que es un artículo concreto para enseñar matemática. Por ejemplo, aquí hay cubos para representar los números. Por ejemplo, aquí hay cuatro bloques de 10, serían 40 y luego
hay de uno a uno. Esto es como utilizamos los manipulables para enseñarles una habilidad específica a los estudiantes. Si ustedes no tienen cubos en casa o este tipo de cosas, vamos a ver diferentes opciones. Por ejemplo, uno de los folletos que ustedes han recibido dice manipulables en casa y les puede dar un lugar. Y es un buen lugar para empezar a planear cómo enseñarle los conceptos matemáticos en casa a los niños. Ustedes pueden ser creativos y para ver cómo reemplazar esos manipulables que tenemos en la escuela con cosas que están en su casa. Aquí está la lista. Esta lista podría ser modificada con diferentes objetivos que ustedes tal vez tengan en su casa. No necesariamente tiene que ser esto que está aquí listado. Yo sé que estamos aquí en clases virtuales, pero hay muchas maneras de ser creativos y encontrar cosas alrededor de la casa para enseñarles estas habilidades a los niños. ¿Hay algunos objetos que ustedes creen que utilizan con sus niños en la casa para practicar estas habilidades de matemática? Ustedes pueden ponerlo en el chat si quisieran. Sí, botones, sí. Figurines de Mario. Me gusta mucho eso, el interés de los niños. Vamos a contar todos nuestros carritos ahorita, ¿no? Los juguetes les interesan. Sí, también pasta, ¿no? Los fideos. También sí. Ujú. Gomitas, comida. Y luego se lo comen todo. Eso también es divertido para los niños. Dinero, monedas. Hay muchas cosas que ustedes pueden encontrar alrededor de la casa para enseñarles esas habilidades en particular. No necesitan programas lujosos o juguetes caros para enseñar estos conceptos. Así que espero que nuestro folleto les dé más ideas también para trabajar en casa. Ahora vamos a hablar de la representación o eh, las estrategias visuales. Así que aquí prácticamente representamos cosas para explicar un problema. Así que en este caso lo que hacemos es que el modelo de los objetos en concreto lo convertimos en una representación, o sea, utilizamos círculos, dibujos, tal vez sellos, y eso también se utiliza el concepto manipulables virtuales para esto. Por ejemplo, aquí vemos un ejemplo del mismo problema cuando lo hacemos de la manera representativa. Así que aquí prácticamente dibujamos los cubitos y los grupos de 10 para representar el número. Y hemos incluido un par de recursos de manipulables virtuales. Vamos a ver si la computadora me ayuda para poder enseñárselos a ustedes y que los puedan ver aquí. Uno de estos, hay una que se llama la librería, la Biblioteca Nacional de Manipulables Virtuales, y aquí hay actividades para los niños del kindergarten al grado 12. Hay ejemplos de operaciones, de geometría, álgebra, probabilidad. Espero que todos puedan ver lo que estoy aquí mirando, explorando en esta página. Pueden ver todo este tipo de manipulables virtuales. Si yo les estuviera enseñando a mi hija diferentes partes de la matemática, tal vez esto demora un poquito, pero debería dejarnos entrar y ver la actividad que pueden hacer ustedes con su niño para eh, desarrollar diferentes conceptos. Por ejemplo, aquí dice, agrupa los cubos que tienen las mismas características dentro del grupo y ellos pueden arrastrar en la pantalla los cubos y agruparlos. Yo
He buscado este website rapidito, es bien fácil de utilizarlo para practicar y lo pueden utilizar para practicar algunas habilidades. Aquí hay otra que lo desarrolló el Centro de Ayuda de Matemática. Por ejemplo, aquí les enseñan cómo contar con ositos, con diferentes objetos. Tienen el acceso a estas páginas también en el folleto que les hemos dado y ya pueden comenzar a practicar con sus hijos estas habilidades. Voy a copiar el enlace directamente aquí al chat para que tengan el acceso. Pero también, como ya les dije, he puesto los enlaces en el folleto que les he dado, un paquete de papeles. Ok, avanzamos. Hablando de estos conceptos abstractos, esta es la última pieza dentro de este programa de trabajo. Esto es una etapa simbólica, si se le considera. Es para modelar los problemas matemáticos de manera simbólica, utilizando números, notas y para diferentes dígitos para representar algoritmos como el más, el menos, igual. Por ejemplo, el símbolo del más, el menos, multiplicación, división. Y también consiste en palabras. Por ejemplo, el 15 es igual a un 10 y 5 unos. La mayoría de niños que desarrollan los conceptos matemáticos se pueden mover rápido a los conceptos abstractos. Este es nuestro ejemplo de cómo es una representación abstracta, de un número utilizando números o palabras para representar un valor. Así que estos métodos les dan una oportunidad para que ustedes tengan interacción con el contenido mm, del plan de estudios de matemática y se puede implementar en todos los grados, aprendizaje independiente en grupos pequeños, en grupos grandes, y así se les da muchas oportunidades a los niños de practicar y demostrar sus ah, conocimientos en diferentes conceptos matemáticos. Y algunos de nuestros niños van a pasar bastante tiempo desarrollando eh, aprendiendo la parte concreta y representativa de los números, y eso está bien. Y finalmente, otra estrategia para que ustedes puedan hacer la instrucción en matemática es historias de matemática o lectura en voz alta. Estos son cuentos que les dan conceptos de matemática en cuentos. Se hablan de diferentes temas que se les presentan a los niños para darles conceptos de números y también les da oportunidades a los niños para que aprendan las habilidades matemáticas o conceptos de matemáticas dentro de su día a día. Y también hay una manera buena de eh, involucrarse con los niños, tener un contacto directo, interactuar con ellos. Aquí, por ejemplo, tengo un par de ejemplos acerca de historias de matemática o libros de matemática. Hay también un enlace de la página MathStart. También les voy a enseñar aquí rapidito. Esto desafortunadamente no es gratis. Ustedes tendrían que comprar estos libros, pero si ustedes están interesados, pueden hacerlo, pero les puedo enseñarles aquí más o menos una vez que ustedes tienen el libro. Les dice que diferentes actividades que hacer. Por ejemplo, comparar eh, tamaños y hay actividades que ustedes pueden bajar del website y de la página web y trabajar con sus niños en esas actividades que son divertidas y que se alinean con los conceptos de matemática. Así que esta es una manera muy, muy buena
de enseñar matemática, especialmente para los niños que les gustan mucho las historias o a los niños que les gusta que les lean, para involucrarlos en estos conceptos de matemática desde la edad temprana. Así que tienen aquí también este enlace para esa página web que está en sus folletos. Un par de recursos adicionales que tienen en estos paquetes que les he dado. Lo voy a enseñar aquí. Son cosas que yo he creado y que son de ayuda para muchas familias para el aprendizaje virtual que algunos niños hacen desde casa. Acá estoy resaltando algunas de las habilidades de numerales tempranas de las que ya hemos hablado y de las estrategias que hemos discutido y también los materiales que pueden utilizar en casa. La manera como está eh, distribuido ese documento es que habla de diferentes conceptos. Eh, Dice primero qué habilidades necesitan saber los niños y qué material necesitan para enseñarlos y luego les da como un guión de cómo presentar esa habilidad a su estudiante o a su niño y qué tipo de respuesta usted debe esperar de ellos. Uno que me encanta como ejemplo es algo de utilizar esos cartones de los huevos que está vacío para que ellos señalen y ustedes pueden poner objetos, como por ejemplo los juguetes que mencionaron antes y pueden trabajar con los niños en cómo ponerlos uno por uno en cada espacio de los huevos para enseñarles el concepto del uno a uno. Así que hay muchas, muchas ideas aquí listadas que pueden comenzar a usarlas cuando quieran. Y aquí al final he puesto algunas actividades matemáticas adicionales que pueden incorporar en sus rutinas diarias en casa. Por ejemplo, mientras que están cocinando, hagan que sus niños les ayude a medir eh, lo que están cocinando. Tal vez hacer cosas diarias como señalar qué hora es en un reloj análogo o digital. Hay varias maneras en las que se les puede enseñar a los niños que la matemática está alrededor de ellos en todas partes y aprender las habilidades en el mundo real para que tengan significado para ellos. Como ya mencioné antes, aquí hay muchísimos recursos que ustedes pueden, am, a los que ustedes pueden acceder. Aquí hay más recursos que lo he puesto en sus folletos. Aquí, por ejemplo, hay uno que habla sobre las definiciones de los temas que hemos discutido hoy, los estándares para plan de estudios de matemática, una descripción de las secuencias concreta, representativa y abstracta que ya hemos visto. Y también aquí hay recursos que cubren diferentes habilidades. Como ya les dije, la mayoría de estos son gratuitos. Ustedes simplemente van y entran al enlace. También, como ya les compartí, dos páginas web de los manipulables virtuales. También hay, ya les dije, los libros de matemática, actividades interactivas, y todos estos sí son gratis, así que ustedes pueden entrar a través del enlace y utilizarlos de inmediato con sus niños, dependiendo el tipo de habilidad que ellos están desarrollando en la escuela y ustedes pueden reforzarlo en casa. Y aquí también hay estrategias generales, por ejemplo, para identificar el modo de respuesta de su niño, enseñar con el ejemplo, cómo se utiliza el retraso de tiempo, la estrategia del retraso de tiempo, y cosas así. Así que espero de que con todos estos recursos que están aquí, ustedes tengan un inicio muy sólido para practicar la matemática y la instrucción, en casa.